Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bien, aquí estamos con el doctor Carlos Peralta, que es el presidente de la Organización Mundial para la Paz. Y bueno, pues, doctor, preguntas. Usted está aquí en Monterrey, pues proporcionando una información, compartiéndola con todos nosotros, y precisamente está aquí en Monterrey. Y trae algo que compartir. Y es una pregunta primordial y preocupante. ¿Qué está pasando en nuestro planeta, doctor? Realmente es una pregunta que seguramente nos hacemos todos. Todas las mañanas cuando amanecemos con una nueva noticia de una catástrofe, nos gustaría aparecer con una noticia positiva, algo muy bonito, pero hay momentos que también debemos tomar conciencia de la realidad. Porque si nos llenamos de todo lo positivo, es un mundo ideal, pero también debemos ser custodios de la realidad y del futuro. Y ser custodios de la realidad y del futuro es tomar con responsabilidad. Usted sabe que el mundo vive crisis históricas, como las guerras y el terrorismo, que parecería que nos cuesta tanto erradicarlo. Así es. Y es parte del hombre, que el hombre todavía no ha entrado en un camino de un orden para poder lograr controlar todo eso que nos preocupa y que nos afecta a la humanidad. Otra de las crisis, la hambruna, que nos afecta a la humanidad, que es tan terrible como la falta de agua, como la cultura en tantos lugares del mundo y la salud, que son crisis históricas de la humanidad. Pero especialmente le puedo decir a todo esto que tendríamos algunas crisis nuevas que creíamos que también no podían llegar, como la crisis económica, si también es parte del hombre, el hombre que ha descontrolado su responsabilidad y otros tomaron alguna ventaja y pudieron hacerle un daño a una población que está totalmente interconectada. Pero cuando llegamos a esta que nos preocupa y que estamos hablando, y que es el principio de la vida, el principio de nuestra casa, que es la naturaleza, que debe estar en un estado cómoda y sostenible, como la recibimos, y parecería que se está descontrolando de un día para otro. Entonces están quienes dicen que los mayas dicen algo en su calendario, lo pudimos ver con el cacique maya que dice, en absoluto, nosotros no decimos esto, es un cambio de conciencia. Entonces, siempre hay un culpable, pero especialmente la naturaleza. Y la naturaleza no tiene abogado defensor. En todas las crisis que hemos hablado, todas tienen su abogado defensor de alguna manera, hasta las mismas guerras, hasta el mismo terrorismo, aparecen abogados defensores. Pero cuando llegamos a la naturaleza, ella no tiene abogado defensor, que deberíamos ser los 7.000 millones de habitantes abogados defensores de la Tierra. Y nos despreocupamos porque la vemos tan inmensa, tan cómoda, nos sirve, nos da la vida, nos sostiene, nos alimenta y nos recibe nuevamente para que seamos cenizas de su humanidad, como cimientos futuros, aunque a veces ni nos imaginamos porque no queremos pensar ese final, los seres humanos. Pero somos parte de la Tierra. Entonces a la Tierra hay que cuidarla con mucha preocupación. No sabemos la vida que tiene ella, pero como nos da la vida a nosotros, hay vida en la Tierra. Entonces cuando se hacen estas pruebas que atraviesan el planeta con el disparo de partículas que se dicen que son neutrinos y son protones como bombas atómicas de Hiroshima, decimos, ¿quién conoce los interiores de la Tierra si conocemos tan poco? Conocemos ni una cuarta parte, considerándolo, hasta ahorita, ¿no? Menos que una cuarta parte, porque si el planeta en su mayor dimensión tiene 12.000 kilómetros y el hombre en 1961 perforando en Costa Rica pusieron todos los equipos y lograron 2 kilómetros, 2.000 metros de profundidad, y hasta hoy no se ha avanzado más que los 2.000 metros, quiere decir que si atravesamos el planeta de lado a lado en 12.000 kilómetros, en la parte más extensa, tenemos que restar 2 de cada parte en su corteza terrestre, que tiene entre 4 y 5 kilómetros. Solo llegamos a la mitad de la corteza terrestre de una parte y mitad de la otra. Nos quedan 11.996 kilómetros que desconocemos, mientras que estas partículas, estas bombas atómicas, atraviesan ese territorio desconocido que nos sostiene y que tiene una cantidad de secretos. Otra vez hablábamos de un virus aquí en México. Así es. ¿Cómo sabemos si estos virus están estacionados y salen a través de estas partículas cuando toman contacto con la superficie? Hoy todos los días, cuando controlamos el mapa
de catástrofes en tiempo real, todos los que tenemos acceso, vemos cantidades de virus nuevos que están saliendo. ¿A causa de los fenómenos naturales? No, es que no es natural. Lo que pasa es que al provocar, la partícula sale y descubre nuevos virus. Adentro del planeta podemos cambiar la temperatura inmediata del frío al calor, porque los disparos de estos generadores necesitan elevar una gran temperatura y el efecto electromagnético cambia las temperaturas totalmente. Y por ahí estamos realizando una cantidad de congresos y hablamos en congresos que son turísticos, políticos y mucha charla, pero no profundizamos el origen de estas catástrofes. Entonces nos pasaremos una vida de congresos hasta qué momento si no vamos a buscar un comité interdisciplinario que logre agrupar todos estos fenómenos que se están sumando y multiplicando tan paralelo a la alta tecnología que van adquiriendo estos laboratorios, que prueban con super bombas atómicas no radioactivas y de efecto terminal. ¿Cuántos laboratorios hay a nivel mundial hasta ahorita? En el mundo hay 23. El año pasado hubo algo muy evidente, muy cercano a México. Uno de los laboratorios que era el número 1 en el mundo, que su nombre es el Fermilab, con su generador de partículas, el Tevatron. ¿Y cada laboratorio tiene un generador de partículas? Un generador, un láser para transportar. Hay diferentes equipos, pero todos están combinados porque muchos trabajan entre sí. Han logrado ese mismo club atómico que nace en el 38, junto a Hitler en la época de la guerra, y que fue premiado con el Nobel de la Física, que logran la fórmula del bosón, que es la que hoy ya ha alcanzado la antimateria, pero lo están negando. Primero lo anunciaron y ahora lo niegan. Y ya cuando hablamos de la antimateria es peligroso porque la materia es la que nos sostiene vivo a todos. Nosotros somos todo materia y antimateria es la que supuestamente en el principio del universo, si la antimateria lograba su triunfo, nosotros no estábamos hablando hoy aquí. Así es. Y ahorita de esos 24 laboratorios, uno fue cerrado. El año pasado el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Energía, nosotros fuimos a presentar todo lo que ocurrió en el Golfo, presentamos una cantidad de tesis que nuestros científicos anunciaban algunas anomalías. Creemos que la tomaron con mucho interés porque indicamos que en el año 2010 podían darse los primeros terremotos y en el 2011 alguno entre New York y Washington, y así ocurrió el 24 de agosto en el disparo de partículas que hacía entre Chicago, el Tevatron. Son todos laboratorios privados en el mundo, pero soportado por los gobiernos con la esperanza de que los laboratorios estos le van a dar energía eléctrica a cero costo, y esto se hace desde hace 48 a 50 años. Cada laboratorio nuevo que va haciéndose presente, ese laboratorio justamente va dándole una promesa de energía eléctrica. Los gobiernos soportan a los laboratorios con el PBI de la población, y esos laboratorios desgraciadamente están haciendo muchas pruebas que tienen que ver con otro camino y no con el que comprometen. Están buscando mundos paralelos. Estos 23 laboratorios, cuando se cerró el Fermilab de Chicago, que tenía 6.000 entre científicos y técnicos trabajando, tomó una determinación el Departamento de Energía de Estados Unidos de cerrarlo de forma definitiva. Ahí funcionaba uno de las plantas más grandes del mundo, que era el Tevatron, y hoy está en primer lugar la que le llaman la máquina de Dios, que es el LHC de Ginebra. Creemos que si estos laboratorios detuvieran su marcha, sería una gran solución durante un año, y encontraríamos que se reducirían estas grandes catástrofes a un 90%. ¿Y cuánta gente hay detrás de la Organización Mundial por la Paz? Bueno, nosotros no es tan grande, tenemos 450 colaboradores directos, pero en el área de monitoring, que son muchas agencias, hay 52 científicos destacables del mundo que trabajan, entre ellos sismólogos, geólogos, vulcanólogos, físicos cuánticos, biólogos, porque si hablamos de biólogos,
Hoy encontramos arsénico en el agua y se está estudiando por qué el agua se está mezclando con el arsénico. Cuando los disparos de partículas atraviesan los depósitos de agua potable, también al lado están los pequeños depósitos, ríos de arsénico que se mezclan con el agua. Pero también se mezcla el mercurio, tristemente, y aumentan los tumores en la población. Ha aumentado a un nivel increíble la cantidad de tumores y cada uno camina y se encuentra con amigos que le dicen, tal amigo se está tratando de un tumor. No le damos la importancia, pero sí hay que mirarlo muy bien, porque el mercurio, en todos estos recalentamientos que produce el disparo de la partícula, en este caso protón-protón, mucho más poderosa ahora, aunque se digan que son inofensivos neutrinos, que no es verdad, sino que ahora ya lo están aclarando, protón-protón son tan poderosas estas bombas que pueden llegar en 8 minutos 30 segundos atravesando la Tierra a la velocidad de la luz, como ellos lo anuncian, a impactar en el Sol produciendo manchas solares. Pero también en el recalentamiento del magma pueden separar el hierro y el mercurio se eleva, se mezcla con el agua y hay un gran consumo de mercurio, ya lo están analizando en muchos territorios. ¿Y en qué parte está pasando Bueno, eso? ya el mercurio está en el agua en muchos lugares del mundo. Nosotros teníamos un registro de 450 territorios con mercurio, o sea que ya no es en un solo lugar. El arsénico, si usted solamente buscan en internet van a encontrar una cantidad de comunas, municipios en el mundo que están analizando con sus departamentos bromatológicos y de control la cantidad de arsénico en el agua. Los lagos tienen arsénico, el lago Nahuel Huapi en Argentina, el Lenín, el lago Mon en Estados Unidos tiene un nivel elevadísimo de arsénico y está también el contaminado de un nivel muy elevado y hay una bacteria muy conocida ahí que la estudió la NASA con un grupo de científicos donde le llaman la bacteria extraterrestre, por ponerle un nombre así, porque es la única que convive con el arsénico. Es una bacteria que han descubierto ahora y le han puesto este nombre. Pero realmente iones de plomo se encuentran mucho. Le voy a comentar un caso en el Áquila, el Áquila de Italia. Dos científicas, una inglesa, otra norteamericana, estudiaban días antes del terremoto del Áquila para un doctorado en Italia el comportamiento de las ranas. Tenían 100 ranas y algunas de ellas con un chip para controlar a dónde se movilizaban las ranas. Así es. Cuando probaron el comportamiento de las ranas, vieron que 3 días antes del terremoto, las ranas desaparecieron todas. Las encontraron a 73, 75 kilómetros de distancia del Áquila. Las tenían libres. Se liberaron porque ellas estaban libres, pero estaban en un sector que no se movilizaban tanto. Sí. Escaparon a 73 kilómetros y dijeron ¿por qué? Entonces notaron que las ranas sienten los iones, lo captan con tiempo y pueden escapar. Las científicas pensaron en su primer momento que estos iones eran solamente producidos por un preterremoto, entonces las rocas se logra sentir que están los iones ahí. Pero olvidaron que estos laboratorios disparan con iones de plomo permanentemente. Esto produce arteriosclerosis, Alzheimer, aumentando en la población porque se mezcla con el agua. Sí, claro. Las ranas están con el agua, ese es el ejemplo. Las ranas escaparon porque son los animales prehistóricos que nos están dando señales, consciente o inconsciente, a la población humana. Pero estos animales históricos, como la ballena, que es el animal más antiguo, 200 millones de años, que este animal se ha encontrado en el desierto de Arizona, esqueletos petrificados de 200 millones de años, nos están demostrando que hasta ahora podemos considerarlo uno de los más antiguos que conviven con nosotros. Ellas se mueven por el geomagnetismo y navegan entre 2.000 y 4.000 metros de profundidad. Si estas partículas que le perjudica su sistema de navegación y que también las golpea en su sonar propio que tienen, prefieren salir a la superficie y suicidarse en clanes de 50 a 100 mamíferos. Entonces nos están dando un mensaje: si soportaron 200 millones de años sobre el planeta y pudieron subsistir, en este momento la ballena, tan buena y noble como el delfín, están apareciendo en las costas, y como las aves,
Usted ha visto volar las aves que vuelan haciendo un ballet en el cielo. Así es. Ese ballet es el geomagnetismo. Ellas se mueven de una manera que nunca pueden chocar una con otra. Las ballenas también se movilizan en esas profundidades donde no va un submarino. Sí, que no hayamos llegado todavía. Entonces, todos estos animales que nosotros no le prestamos importancia, las mariposas, los cangrejos y los peces que están muriendo, tenemos que empezar a identificar el porqué. Usted dijo una palabra, periodista. Sara ha dicho esto. ¿Qué sucede en el planeta Tierra? Están sucediendo más de 150 anomalías, todas juntas, identificadas. Se las están queriendo tratar de asociar porque tiene una coincidencia. Entonces es mucho más fácil decir que cuando vemos un agujero raro, como el agujero de Guatemala, que es un agujero kárstico, que lo produce el agua, mientras que el hierro, el cemento, no lo puede cortar en forma circular nunca el agua. De estos agujeros nosotros tenemos ya identificados 72.000. Esto es un estudio que se está haciendo porque en todos los lugares van apareciendo estos agujeros que seguramente los científicos ya están marcando que son las pruebas que logran pequeños agujeros negros, como lo dice el científico físico psíquico del ser que vimos en un video. Así es. El que nos indicaba a él que podían crear micro agujeros negros y micro terremotos. Un micro agujero negro puede ser el de Guatemala, como puede ser uno que se inventó 8 kilómetros de circo, toma el agua y la despide en Japón. También por cuando se produce un tsunami, son centenares de agujeros que actúan en el mismo momento en la producción de pequeños agujeros negros producidos por el experimento de la partícula. Toman el agua, la despiden, llega a la costa y en ese momento es como un gigante, como lo hemos visto. Pasó en Asia. Estos experimentos buscan un... Nosotros deberíamos tomar mucha más conciencia, los organismos deben trabajar con mucha más seriedad sobre todo esto. No deben pensar que estamos en si no estamos hablando de una realidad física, ha avanzado muchísimo, nos ha dado grandes avances positivos, pero también hay otra área que puede estar totalmente descontrolada, moviéndose con millones de dólares, dando lo que están haciendo, y los gobiernos corren, los organismos internacionales corren con la ambulancia y la curita, pero ya un poco tarde, cuando el catástrofe ocurrió. ¿Y qué nos corresponde a nosotros, como los 7 millones de habitantes que hay en Italia? ¿Qué nos corresponde hacer nosotros, como por decir, para poner un alto a lo que está sucediendo? ¿Qué nos corresponde a nosotros? Acá hay dos. A veces, buscando un objetivo, puede estar un poco ciego. Otros que llegan a grandes objetivos y nos han prolongado la vida. Pero cuando vamos a los entes rentables, vamos a encontrar los gobiernos, los organismos y el periodismo. Los gobiernos son los que proveen los capitales para el adelanto de la ciencia, pero también pueden ser engañados, como en este caso, durante muchos años, y realmente en ese engaño estamos sufriendo una cantidad de catástrofes que hoy, como estando a un límite, nos estamos preocupando mucho más. Así es. Los gobiernos deben tomar conciencia y analizar con más profundidad, como lo hizo el gobierno de Estados Unidos, que analizó la caída de la plata frente a la British Petroleum. O sea que ni Estados Unidos ni la British Petroleum terminaron siendo culpables, y era una burbuja de gas metano que en el incendio de los bosques simultáneos en el mundo, porque cuando toma contacto la burbuja de gas metano con la superficie, se prende fuego hasta que queda tapada automáticamente. Sí. Esto nos estamos viendo todos los días, estos remolinos de fuego y todo esto. Vamos que los gobiernos deben tomar conciencia y tomar un stop inmediato cuando se ve una anomalía de este tipo que afecta a la humanidad. Por parte de los organismos, en estos casos, y no irnos tan lejos, buscando siempre un culpable, porque en toda la historia de la humanidad se ha buscado un culpable, se solucionó todo muy rápido y la crisis siguió. Así es. Y la tercera es el periodismo, que también el periodismo debe colaborar, puede cumplir esta misión, porque el periodismo, como los gobernantes, como los organismos, como todos, tenemos familias y creemos en el futuro y la continuidad de la vida en el planeta. No podemos prestarnos a un experimento a ojos cerrados todos los días a ver qué pasa. Un experimento, si se hace en un laboratorio, a ver qué pasa, es muy bueno, pero cuando el laboratorio se llama planeta Tierra, se prueba dentro de nuestra carcasa tan pequeña, ahora que tenemos una dimensión del universo tan pequeño, ¿por qué
probar en nuestra casa. Es como si mañana invitamos a un grupo terrorista que viene y dice, vamos a probar una bomba en el sótano de vuestra casa. Ah, perfecto. Somos todos candidatos a una desgracia. Esto es lo mismo, porque se está haciendo una prueba a ojos cerrados, con un poderío nuclear increíble, porque estos son organismos de la investigación nuclear, pero están liberados, porque es tanta la preocupación del mundo que tiene tiempo a controlar con exactitud esto. Entonces, deberíamos pedirle a nuestros amigos periodistas que ellos, que son siempre de todo el mundo, contribuido tanto al cambio de la humanidad, hoy poner atención en nuestra gran casa, el planeta Tierra. Muchísimas gracias. Creo que nos puede dejar algún mensaje para todos los que nos están escuchando y viendo. ¿Qué nos deja el doctor Carlos Peralta con este mensaje que trae para todos nosotros? Que primeramente en el 2012 no se terminó, y lo ha dicho el cacique Maya, y lo sabemos, hay que luchar a favor de la vida y el futuro. Y este futuro, tenemos que dejar un buen legado de seguridad, de control para quienes nos sucederán. Estamos en un mundo, a veces hablamos de otro, pero primeramente disfrutemos esto. Escuchamos muchas veces la palabra que dicen debemos emigrar, nos preguntamos a cuál. Hablábamos del perro que está mirando el hueso en el lago, que es reflejado por el hueso que tiene él, y el lago tiene muchos miles de metros de profundidad. Larga el hueso, lo desprende y se hunde en el lago, entonces lo pierde el perro. Nosotros no perdamos como el perro en el lago el hueso, que es nuestro planeta único que tenemos e ideal.